Entonces, capítulo 16, Pablo está yendo de Antioquía, sube en el mapa por la ribera del mar Mediterráneo, sube a Cilicia, Derbe, Iconio, pasa por más al norte de Chipre. O sea, Pablo está subiendo para hacer un segundo viaje. Han pasado por lo menos unos 4 a 5 años, según estaba viendo. Algunos estudios dicen que han pasado del primer viaje, desde que llegó otra vez a su tierra, y se le ocurre decir, vamos a pasear otra vez. Por lo menos han pasado unos 4 o 5 años, que retoma otra vez un recorrido. Entonces, Pablo dice el versículo, quiero que vayamos al capítulo 15, 36, para acordarnos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en otras ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé, que quería llevarse consigo a Juan es Juan Marcos, ¿recuerda? El que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno y el otro. Bernabé, tomando a Marcos, a Juan, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, tal desacuerdo significa que Pablo y Bernabé, hombres de Dios, apóstoles, que enseñan lo mismo, tuvieron una discusión. Uy, qué feo. Sí, hombres de Dios tuvieron una discusión. Porque Pablo dijo, vámonos a visitar otra vez todo el recorrido. Vamos a visitar las iglesias que fundamos. Y Bernabé dijo, sí, vayamos. Juan, acompáñanos. Y Pablo dijo, no, a ese muchacho yo no lo quiero conmigo. Porque la última vez me dejó botado en medio camino. Porque Juan Marcos viene de una familia pudiente. Quizá algunos piensan que sufría de mamitis. Y al ver el peligro, a ver lo difícil que era ser misionero en esta época, en este lugar, quizá pues dijeron, Juan Marcos dijo, no, me regreso a mi casa, esto está feo, esto está complicado. Entonces Pablo dijo, no quiero ese muchacho conmigo. Entonces Bernabé parece que no le gustó, se resintieron, discutieron, y no discutieron por doctrina, discutieron por una persona. Y pueden imaginarse siervos de Dios discutiendo, yo no lo quiero, pero llevémoslo, no lo quiero, pero llevémoslo. ¿Cómo estaría Juan, no? Está qué feo, ¿no? Que dos pastores, el uno te quiera llevar y el otro diga, no te quiero, y él así, ahora, como cuando papá y mamá se pelean, qué feo que es, ¿no? Yo vengo de una familia disfuncional, donde papá y mamá siempre se peleaban, no había día que no discutieran, y qué feo era para mí de niño estar viendo cómo, yo me voy de la casa, y que te vas, y ándate, es que me voy, y yo me llevo a mis hijos, no, te llevarás a tu hijo varón, no, me llevo a todos, qué feo, qué horrible, qué incómodo que era esa situación. Y me veo Juan Marcos escuchando a Pablo y a Bernabé peleando por él. Qué fea circunstancia. Primer punto. Vamos al capítulo 16. Terminamos del 41. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Qué ellos iban confirmando? ¿Qué hubo antes de que ellos salieran nuevamente a confirmar a las iglesias? ¿Qué es lo que hubo? ¿Quién se acuerda? Un concilio. ¿Se acuerdan que en las iglesias que ellos venían predicando, atrás de Pablo y Bernabé venía un grupo de judaizantes diciendo, sí, Jesucristo salva y vino a morir por tus pecados, pero para llegar a Cristo debes respetar el sábado, debes circuncidarse? O sea, ellos decían, sí, Jesús es el Mesías y el Salvador, pero para llegar a Él tienes que circuncidarse. Es lo que venían enseñando. Entonces, de la confusión, porque se fundaron iglesias cristianas donde no había judíos, donde los que no eran judíos, los gentiles, comenzaron a creer en el Dios de los judíos y en el Mesías de los judíos. Entonces ellos estaban en ese dilema, llegaron e hicieron un concilio en Jerusalén, donde todos los líderes se reunieron y determinaron que los judíos, siendo judíos, tienen que por ley perpetua respetar lo que la ley para los judíos decía, circuncidarse, por ejemplo. Pero dieron un acuerdo diciendo que aquellos que no eran judíos no era necesario someterse a la ley, no era necesario circuncidarse, y punto.
Y esa carta decía, no debes fornicar y no debes comer o algo de que no haya sido correctamente sacrificado, un animal que no haya sido correctamente sacrificado, la sangre y todo eso. Esas tres cosas llevaron, aparte de la doctrina y los mandamientos de Jesucristo. Entonces eso hizo que los demás que no eran judíos dijeran, qué bueno que no tengo que circuncidarme, qué bueno que no tengo que guardar la ley, no tengo que guardar el sábado. Qué tranquilidad nos das que el Dios de Israel nos acepte en Cristo Jesús sin tener que someterse a la ley. Así iban confirmando a las iglesias, por la fe, no por nada de obras. No había que hacer nada más que inclinarse a Jesucristo para acercarse al Dios de los judíos. Esa era la confirmación. Ahora, capítulo 16, y continuamos. Después llegó a Derbe, hablando de Pablo y Silas, ¿no? Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Primero, recuerden que han pasado, creo que 4 a 5 años, algunos de ustedes quizás sepan más de esto, de historia, pero de 4 a 5 años han pasado desde que llegaron. Y quizá Pablo conoció a este muchacho, y por lo menos tenía unos 15 años. Cuando Pablo regresa, ya es todo un adulto. Recuerden ustedes que dentro del judaísmo, a los niños, ya a los 13 años, ya los consideraban responsables de sus propios pecados. O sea, prácticamente de 13 años para arriba, ya se consideraba un hombre responsable. No como ahora, que debemos tener 35, 40. Y si eso es que nos siguen manteniendo en la casa, ¿no? Y ahí todavía soy un adulto responsable. Yo tuviera un hijo varón a los 22, me fuiste. Y a devolverme a la universidad. Pero aquí ya los 13 ya los hacían responsables de sus pecados delante de Dios. Entonces parece ser, según la historia y lo que hemos investigado, que Timoteo, si es que Pablo lo conoció, porque a la abuela y a la mamá sí las conoció porque les predicó, parece ser que ya pasaron 4 o 5 años y Timoteo ya es un muchacho grande. Pero el detalle aquí es que dice, de madre judía, ¿qué dice ahí? Creyente, pero padre griego. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué escribió eso? ¿Por qué Lucas escribió ese detallito? ¿Por qué no puede decir un joven creyente? Punto. Pero ¿por qué tuvo que meter mamá judía y padre griego? Para que entendamos lo que más adelante iba a hacer Pablo con él. La mamá era judía, había que someter la ley, porque es perpetua para los judíos, y el papá es griego. Y otra cosa, dice, mamá judía creyente. Papá griego, probablemente no creyente. Y yo no quiero que nos enfoquemos en si eso no es creyente o no el papá. Yo quiero que nos enfoquemos en esto. En el trabajo de la mamá Eunices y su abuela Lidia. Porque la abuela y la mamá le transmitieron la fe a ese muchacho. El papá no. Y yo quiero decirles algo, hermanos, y quizá a las personas que me ven por redes sociales. Si usted es creyente y su cónyuge no lo es, no se rinda. Si su esposa no es creyente o su esposo, porque hay muchas mujeres que el esposo no es creyente, si el esposo no es creyente, no te rindas, tu hijo pueda que sea creyente. Si tu esposo no es creyente, no te rindas, sigue transmitiendo tu fe, porque tu hija, tu hijo, tus nietos pueda que sí terminen siendo creyentes. Porque el detalle llama la atención. Mujer judía, creyente. Hombre griego. Quizá el papá, Timoteo no conoció de Jesús por el papá, sino por su mamá y su abuela, que en su primer viaje años atrás, Pablo predicó y ellas abrieron su corazón a Jesucristo. Y mira, por el papá ese muchacho es gentil, es griego, con costumbres griegas, pero por la mamá y la abuela, mira la influencia que tenemos, no en nuestros hermanos y padres o adultos cercanos, sino en los niños. Mira, no sé si ustedes vieron una foto que subí de mi suegra cogiendo las manos de una nena de creo que 7 años, no creo que tiene más, y le estaba haciendo declarar su fe a Jesucristo.
¿Qué influencia tenemos los adultos? A veces no hacia los adultos mismos, porque los adultos somos torpes, somos testarudos, somos necios, nos jala el mundo, nos gusta esto, tenemos pecados y somos tercos. Pero que aún así no rendirse al punto de que, ¿qué influencia somos para los niños? Y que no te rindas, porque si tu esposo no es creyente, tu hijo puede ser creyente y tu hijo es el que puede ser usado por Dios como Timoteo. Tan influencia y tan grande es este muchacho que Pablo le escribe 2 cartas. Y es considerada la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eterna. Su nombre está registrado en la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros sigamos siendo influencia. A veces no para los adultos, sino para los que vienen detrás. Porque quizá con ellos Dios haga algo grande. Y nosotros solo fuimos un instrumento, una vía, nada más, un transporte del mensaje. Pero lo importante es de esos muchachos que vienen detrás. Yo por eso admiro lo que está haciendo Carmita Navarro allá en el plan de vivienda. Es una zona de alto riesgo, es una peligrosa. Pero ahí se mete ella. Patito está por allá. Ayer estuve por allá. Oiga, los adultos están echados a perder en ese sector. Pero ella reúne niños y niñas. Es que qué importante es que nosotros nos interesemos por la generación que viene atrás. Timoteo es el primero en ser usado de la segunda generación de cristianos, creyentes. Porque la primera generación es Pablo y todos los de su edad. Pero Timoteo es de la generación que viene, la segunda generación de creyentes. Nosotros estamos igual. Pepe, Marquito, fueron una generación. Yo vengo de la siguiente generación de ellos y quiero que mis hijas queden con esa herencia. Y yo creo que no les voy a dejar dinero en el banco a mis hijas. Pero creo que sí les voy a dejar mi fe. Saben que soy débil, saben que tengo mi temperamento, saben que soy pecador. Pero lo que les puedo dejar es que temo y amo a Jesucristo y anhelo que vuelva por mí. Y qué importante es que eso sea la primera herencia que les dejemos a nuestros pequeños. La fe. Porque a veces, la fe. Porque quizás Dios haga con nosotros algo, pero Dios haga algo más grande con los que vienen detrás. No te rindas. Qué orgullo será para esta abuela, que más adelante en Timoteo, si ustedes quieren leer las cartas, les nombra tu abuela y tu madre. Qué orgullo sería que lean en la iglesia. Imagínate, lean en la iglesia de Pablo. Esta es la carta de Pablo que le manda a Timoteo. ¡Hey! Te está nombrando Eunice. Mira, Abu, te está nombrando. Lidia, mira, está tu nombre. Pablo se acordó de ti. ¿Qué emoción será que esa viejita diga, sirvió de algo mi oración, sirvió de algo coger a mis hijos, predicarles del evangelio? Amén. En vez de alcahuetearles, abuelitas, a nuestros hijos, enséñales la palabra de Dios. Y digo eso porque las abuelitas no se acuerdan cómo nos cuidaban a nosotros. Sí, a nosotros nos dieron palo, pero a los nietos no. Yo a veces digo, ¿y por qué mamá y mi suegra, por qué no les trata iguales como trataron a los hijos? No, hoy no. La vaca no se acuerda cuando fue ternera, ¿no? Pero sí, y mi mamá alcahuete con mi chiquita bonita, decía mamá. Pero digo, mamá, a mí yo le decía tú a mi mamá y era un cocacho. Y tenemos que decir, usted mamá. Pero mi hija, ay, tú abuelita. Ni yo que estoy viejo ahora digo tú a mi mamá, porque le digo tú y me queda viendo, ¡ay, que malcriado, calla! Pero qué influencia, a pesar de esto, qué importante es que nosotros, no importa la edad donde nos encontremos, a la primera oportunidad, háblales de tu fe a esos pequeños. Aunque no sean tuyos, háblale de tu fe a esos pequeños. Porque quizá con ellos Dios puede hacer algo grande. Sigamos, versículo 2. Dice que había padre griego, versículo 2. Y daban, ¿qué cosa? Buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Ahora, qué increíble. De este muchacho ya estaban hablando en otros pueblos. Diciendo, ese muchacho es único. Timoteo, que es increíble. Ese muchacho ya te encontró en Listra y en Iconio ya gente que hablaba bien de él. ¿Qué dice el barrio de ti?
¿Qué dice el barrio qué dice tu iglesia de ti? Ya, no vayamos muy lejos. Yo a duras penas encuentro 3 personas que hablen bien de mí. Pero mírate que este muchacho ya tenía fama en 2 pueblitos más. Al punto, versículo 3. Quiso Pablo, ya le puso el ojo Pablo, quiso Pablo que éste fuese con él, o sea, su discípulo, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí me sorprende un poco. ¿No se supone que venían con una carta de libertad de estas cosas? ¿No se supone que ellos iban y predicaban, decir, hemos llegado a un acuerdo de que no es necesario circuncidarse? ¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo? Porque supuestamente vienen a decir eso. Ya no hay que circuncidarse para alcanzar salvación, solo Cristo Jesús. ¿Pero por qué circuncidó a Timoteo? Recuerden lo que leímos en el versículo 1. Porque él no es griego, ya él es mestizo. Ya no es judío puro, ya es una mamá judía con un gentil. Este matrimonio no era bien visto para los judíos. Ya era una especie de mestizo, como veían a los samaritanos. Ya no son pura sangre, ya no son judíos puros. Entonces, como él tenía de todas maneras herencia judía, Pablo, para evitarle problemas en el ministerio, porque ese muchacho parece que quería el ministerio, y obviamente después termina siendo pastor, parece que Pablo le recomienda circuncidarlo, toma cargo, porque es mitad judío. Pero ninguna parte y ningún historiador habla de que fue obligado a hacerlo. No fue obligado a hacerlo, pero lo circuncida porque a veces hay que someterse a cosas que para mí no tienen relevancia, pero con tal de no interferir, de no ser pie de tropiezo, para que alguien crea en el Evangelio, toca ¿qué? Ceder. Miren nada más, en Gálatas, solamente para acordar, Gálatas capítulo 2, más adelante. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, ¿lo tiene? Versículo 3. Porque no es obligatorio circuncidarse, pero como este muchacho tenía algo de judío, y para evitar que él mismo no llegue a más personas con el Evangelio, parece ser que lo circuncida. Pero miren lo que dice versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado ¿a qué? A circuncidarse. Es diferente que Timoteo. Tito no tiene nada de judío, griego. No fue obligado. Pero a Timoteo tampoco es que fue obligado, pero tiene él una herencia genética por su cultura y etnia judía. Parece ser que Tito en su responsabilidad dijo, hagámoslo para que no haya impedimento. Hermanos, primero, ¿qué estorba el Evangelio en usted? ¿Qué hay que cortar? ¿Qué hay que estar de más? Sea una tontería o sea algo ¿qué es lo que estorba el Evangelio en nosotros? ¿Qué es lo que yo digo? Pues que lo hago porque me gusta, yo no veo nada malo. Sí, quizás no sea nada malo, pero eso quizás estorbe a alguien. Miren lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Lo hemos estudiado muchas veces este capítulo, porque a veces hablo, porque hubo un tiempo que venían acá personas y comenzaban a satanizar la Navidad, ¿recuerda? Comenzaban a decir que la Navidad es del diablo, que el árbol es del diablo, que las luces son del diablo, que el pastor ya por poco. Comenzaban a decirle, y nada es del diablo. Todo fue creado por Dios y para Él. Si usted no usa nada para glorificar a Jesucristo, es su problema. Usted le está entregando algo al diablo. Porque todas nuestras canciones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra vida es para glorificar a Dios. Si usted no glorifica con lo que le dan, es porque usted quiere dárselo al diablo, ser cómplice de Satanás. Pero en el capítulo 14 de Romanos, miren lo que Pablo dice. Recibid al débil, el débil en la fe, es un débil en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, si alguien aún no es firme en la Biblia, igual no te metas en problemas, recíbele, conversa con él, haz coinonía, haz compañerismo.
No, que yo no como costillas de cerdo, que yo no tomo café, que la Navidad no lo apoyo. No importa, eso no es doctrina. Él dice que es débil en la fe. Y tú que eres fuerte, sé prudente, no discutas, que eso no es doctrina. Y dice, recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. No, hermanos, lo que está diciendo Pablo, no estés comenzando a meter problemas solo porque el de aquí no toma café y tú sí. Tú que eres fuerte en la fe, no te bajes a un inmaduro en la fe para solo opiniones. Déjalo tranquilo, ya él verá que ya no hay condenación para nosotros en Cristo Jesús. Pero todavía no logra entenderlo y lo pone débil en la fe. Versículo 3, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, Pablo dice, quédense quietos, tranquilos, no discutan sobre cosas que no son relevantes. Miren lo que está en el mismo capítulo 14, versículo 12. De manera, así dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios, ¿qué? ¿Cuentas del prójimo? De ti mismo. Y tú vas a rendir cuentas de cuánto juzgaste a alguien que era débil en la fe, pues todavía no conocía la Biblia ni al Señor. Vas a rendir cuenta de lo soberbio y petulante que fuiste. Y él va a rendir cuentas por criticón y por juzgar lo que no entendía. Entonces, entendemos eso. Cada uno va a rendir cuentas de sus pecados. Yo no voy a rendir de los pecados de ninguno de ustedes. Yo tengo que rendir sobre mi responsabilidad de predicar la palabra de Dios, de haber acompañado al afligido, de haber confrontado al pecador, de haber ayudado al que necesitaba, de haber ido alguna vez a la cárcel o a un hospital, de cuidar, de ser un padre honroso, mi esposa, mis hijos. Eso es, de administrar bien los recursos que se me encargó. De eso voy a rendir cuentas. De mí. De mi responsabilidad. Yo no voy a rendir cuentas de sus pecados, porque últimamente mucha gente se busca el mal por sí solo y la culpa es del pastor. Qué chiste. Van y se meten en problemas ellos con el mundo y la culpa es del pastor. ¿Y por qué yo? Cada uno de vosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien que decidid, y esto es importante, decidid que no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Él es inmaduro. La idea es que él venga al lado correcto de la orilla del río donde estoy yo, firme en la fe. No hay nada que me juzgue. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo me es lícito, nada me condena, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Y yo busco cosas, como estoy acá al lado correcto del río, busco cosas que me edifiquen, cosas correctas. Esa persona inmadura ya saltó de la orilla a la piedra, pero está ahí todavía, está indeciso, no conoce la libertad que hay en Cristo Jesús. Hay que ayudarle a cruzar, pero hasta que venga acá, tampoco le digas, que eres cobarde, que tú no cruzas, que vas a ver mejor, regrésate. Él quiere llegar y tú le estás jugando con tu testimonio. No sé, cuidado, dice, de ser tropiezo. En vez de él venga a ti, se vaya y se regrese. ¿Me estoy explicando? Mira el versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es que inmundo a sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pablo dice, oye, tú tomas café, está bien. Alguien quizá vino de alguna secta donde decían que el café es del diablo, no sé. Entonces, si tomas café y esa persona quiere conocer a Cristo y la libertad de la Biblia, y de repente viene con ese prejuicio de que no me gusta tomar café porque me enseñaron que es malo, porque entonces, ¿por qué tienes que a propósito en quererle enseñar de Jesús con una taza de café? Cierra la boca. No hables de eso porque sabes que lo incomodas. Si a ti te gusta, qué sé yo, los coros nuevos que hay, música cristiana, donde hay batería y todo eso, música de alabanza contemporánea. Si a ti te gusta esa música cristiana, él viene de un contexto donde solo se alaba al Señor sin música, a capela, o solo con piano, o solo himnos. Y tú le das, no, es que ustedes no... Cállate. Porque todavía él piensa que
hay cosas que lo condenan, pero todavía no. Cállate, simplemente deja de hablar por cosas que no son relevantes, hasta que él entienda que hay libertad en Cristo Jesús. Porque el versículo 14 dice que si nada es inmundo, pero si alguien piensa que lo es, entonces para él sí lo es. Respeta esa decisión y esa cosa. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es que contristado, ya no andas conforme al amor, pues. Si por tu culpa alguien dice comer cerdo es inmundo, porque me enseñaron que eso no se come cerdo, entonces deja de invitarle a la fritada, pues. Porque esa persona cree que comer es malo, déjalo pues. Él solo come legumbres, no come carnes, déjalo, porque para él se siente sucio cuando come carne. Solo es vegano, déjalo hasta que él tenga libertad y hasta que él decida también. Sí, yo entiendo que ya nada me condena, pero no me gusta la carne. Respeta eso, porque si tú lo confrontas y él se aleja, ya no andas tú en amor. Tú en amor. Dice, no hagas que por la comida tuya, que dice ahí, se pierda aquel por quien murió Cristo Jesús. Todas estas cosas, no hagas que nada que para ti ya es libre, limpio, no te condena, no hagas que para otra persona que quizás sí le fastidia aún por su temor o prejuicio, no hagas que se aleje, porque ahora tú estás mal delante de Dios. ¿Me estoy explicando? Ahora, este contexto es lo que está pasando con Timoteo. Pablo lo circuncida porque dice, mi hijo, tú quieres seguir a Cristo, es que no quiero seguir, yo lo sigo. ¿Quieres pastorear algún rebaño que quiso usted? Es que estoy listo. Ok, mira, esto va a pasar. Va a venir gente cristiana, judía, que va a venir con eso. Como sabrán que tú eres judío también, quizá eso les incomode. ¿Me entiendes? Si quieres lidiar con eso, lidia con eso. Pero si no, circuncídate como parte de tu mamá, circuncídate y verás que nadie va a tener de qué hablar de ti. ¿Me estoy explicando? Entonces esa es la idea, ¿no? Nadie va a tener algo que decir, no, es que él es incircunciso. No, simplemente hazlo para que no seas piedra de tropiezo, para que no tengan nada, que venga la gente a Cristo, al Cristo que tú quieres predicar, sin que no pongan excusa alguna. ¿Me estoy explicando? Volvamos otra vez ahora a Hechos. Hechos 16. Versículo 4, vamos en adelante. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran conformadas en ¿qué? La fe, y aumentaba el número cada día. Qué tranquilidad nos sentía esta gente que escuchaba el mensaje, que no tenían que hacer cosas raras. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Ahora, Asia no es de lo que conocemos hoy como Asia, ¿no? Los chinos, no, nada de eso. Está hablando de una Asia Menor, que era parte del Imperio Romano, que está, no sé cómo explicarlo, del mar Mediterráneo para arriba. Turquía puede ser, está debajo de lo que hoy se conoce como Singapur. Toda esa zona se consideraba Asia. Entonces, bueno, el punto geográfico pueden buscar en el mapa, pero mi incógnita es que Pablo quiere pasar por Asia para predicar el Evangelio, porque está Efesios, toda esa zona, y el Espíritu Santo le dice que no. ¿No se supone que debe predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Por qué el Espíritu Santo dijo que no? ¿Y cómo se lo dijo? No sé, ustedes son sanos, ustedes nunca se hacen esas preguntas. Yo sí. A ver, Pablo, ¿cómo fue que te dijo? A ver, ¿qué te hizo una llamada, un WhatsApp? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te dijo, no pases por ahí, ándate por el otro lado? ¿Cómo fue? Y la pregunta clave, que yo soy curioso, ¿por qué? ¿Por qué no le dejó predicar en Siria? ¿Sabe qué? La respuesta mía, no tengo idea. Profundidad absoluta. No tengo la más remota idea.
no lo he encontrado, y si por ahí escuché o leí algo de algún comentarista, no me convenció, así que no voy a repetir cosas. Y si la Biblia calla, yo voy a callar. Pero lo interesante es, el Espíritu Santo le dice, quizá Diego no estaba lista esa gente, o quizá Pablo no estaba listo para esa gente. Pero más adelante vemos que les manda una carta, hay una iglesia enorme en ese lugar, pero en ese momento no le da chance. Pero quizá o había algún peligro ahí que, no sé, pero no le dejó, no sé cómo. Pero creo que alguien como Pablo, lleno de su Santo Espíritu, sí es capaz de escuchar al Espíritu Santo. Si usted está por una temporada sensible al Espíritu Santo, buscando en oración, dedicado a aprender su palabra, y si es que un ayuno, si usted lleva una buena temporada sensible al amor de Jesucristo, buscando la oración, sirviéndole, dedicado a pensar en Él y a darle gloria por ese tiempo, usted es sensible a la voz del Espíritu Santo, y usted va a darse cuenta que Él está hablando. No sabe, yo no sé por qué, pero no sé por qué, y a veces no sé por qué lo hice, pero mira qué bendición fue. No sé Dios por qué, yo no sé, pero me dio ganas de irme por esta vía, y mira qué bendición fue. ¿Me entiendes de eso? Pero hay que estar sensible a la voz del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando la iglesia ni fu ni fa con el Espíritu Santo? ¿No le habla? ¿No le dice nada? Muchos de nosotros estamos a diario haciendo decisiones, tomando decisiones fuertes, haciendo negocios, a diario casi, pensando qué hacer de aquí a fin de año, pensando cómo moverme. Pregunta, ¿consultaste al Espíritu Santo? ¿Le escuchaste algún consejo? Porque yo creo que Dios, como buen Padre, siempre nos está dando consejos. Pero ¿qué pasa si no le escuchamos? ¿Qué pasa si no somos sensibles al Espíritu Santo? ¿De quién la responsabilidad entonces? ¿Debe hablar más fuerte el Espíritu Santo? No. Hay señales que el Espíritu Santo usa aquí y en entorno nuestro. Y si no somos capaces de darnos cuenta, las llamadas de atención y los consejos, las señales que el Espíritu Santo nos rodea, o aquí, es que usted está en pecado, más seguro, o cerrado en su capricho de no hacer lo que Dios quiere que hagas porque te conviene. Así de sencillo. Hermano, ¿qué está estorbando el Evangelio en su vida? Que hay que cortar. Y el Espíritu Santo quizá le esté hablando y dando señales. ¿Y qué pasa que de repente no le está escuchando? Cuando Dios lo que más quiere es el bien para ti. Como repito siempre, Dios no quiere arruinarte la vida. Dios no quiere arruinarte la vida, lo que quiere es darte algo bonito, solo que ahorita no lo ves. Pero en mañana, cuando sigues su camino, dices, Ebenezer, qué lindo, para esto ha sido. Todo lo que recorrí siguiendo a Cristo, para esto ha sido. Gloria a Dios. Pero no vas a decir gloria a Dios ni Ebenezer si te vas por tu cuenta, si te vas por tu lado, con tus gustos y opiniones, con tu método. Dígame una cosa, hermano, seamos honestos. Póngase la mano en el pecho. ¿Tu vida ha funcionado en tus métodos? No. No ha funcionado. Seamos honestos. No nos llenemos la boca y decir, no, yo soy una persona muy inteligente, yo solito llegué hasta acá. Mentira. Por eso que llegaste a los pies de Cristo. Pues tú eres parte de una iglesia. Por eso Dios se presentó en tu vida, porque lo necesitabas. Y te abrió los ojos porque lo necesitabas. Y te ha cuidado hasta aquí porque lo necesitabas. Así que dejémonos ya de los caprichos de pensar que nosotros en nuestra meta, en nuestra forma de pensar y métodos, vamos a salir adelante. Mentira. Nuestra vida y nuestros métodos no funciona. No ha funcionado. Por experiencia, hablo de mí. Cosas que he hecho a mi forma de pensar me ha ido re mal. He tenido que tragarme saliva. Así es, por eso estamos aquí reunidos, pues. ¿O es porque no te quieren en casa? Estás aquí por eso. Estás aquí porque Jesús sabe que lo que necesitabas y por eso se presentó en tu vida. El punto es que a veces nos olvidamos o nos distraemos o no queremos hacer caso al Espíritu Santo o no tenemos fe de que Dios tiene algo más grande mañana, porque el hoy nos abruma. Entonces, no te rindas. Si tu esposo no es creyente, no te rindas.
tus hijos, tus nietos, tus sobrinos llegarán a ser usados por Dios. Segundo, ¿qué estorba en tu vida? ¿Qué es lo que está de más que hay que cortar de tu vida porque no deja que el evangelio fluya hacia otra persona correctamente? ¿Qué está de más en tu vida que hay que dejar a un lado? Aunque no sea nada malo, aunque sea algo sencillo, pero está estorbando a tu familia, a tus parientes, a tu barrio, a tu iglesia, a tus hijos. ¿Qué es algo que está de más? Quizá escuchar noticias de la mañana, las crónicas rojas. No es nada, no es malo informarse, estar al día de lo que está pasando, pero quizá eso es pie de tropiezo para que tu familia que escucha y ve pierda fe. Dice, pero mira cómo está el mundo, ¿de qué Dios me hablas? No es malo escuchar noticias, pero quizá, sea eso tu circuncisión, que tienes que hacerlo, dejarlo ahí, olvidarlo, para que los demás no tropiecen y se acerquen más bien a ti y a tu fe. No te rindas. Analiza por qué el evangelio no fluye y qué te está diciendo el Espíritu Santo que no has logrado escuchar. Porque yo no creo que Dios no te haya dicho nada en esta semana. No creo. Algo te dijo esta semana. Te hizo ver algo, te hizo notar algo o te llegó algo. Pero si no le haces caso, digo, ¿por qué? O no le haces caso, o ¿por qué Dios no te habla? Algunas veces he llegado, pastor, ¿por qué Dios no me habla? Quizá te está gritando. Pero la bulla del mundo, de esas ovejas y chivos que traes, hacen más bulla. Hacen más bulla. Algunas personas, ayer estuve en una familia conversando porque tienen problemas. Y el hombre sabe lo que hay que hacer. El hombre es consciente porque ha sido creyente desde niño. Dice, sí, yo sé lo que hay que hacer, en efecto, voy a hacerlo. Digo, oye, todo lo que te ha pasado a ti, a tu esposita y a tu familia es Dios llamando tu atención. Creo que hay personas en la iglesia que están esperando que Dios les escriba con su dedo en la pared lo que hay que hacer. No sé usted, pero si yo veo unas letras apareciendo en la pared, un soponcio bajito me da. Yo no creo que me motive a entregarme a Cristo para hacer algo con algo así. A mí me daría pánico. Pánico. Y algunas personas estamos esperando que Dios nos hable a través de una mula, de un burro, para decir, ay, sí, ya, cierto ha sido. Dejen a un lado eso, porque Dios habla. No necesita hacer estruendos ni nada sobrenatural, porque Dios, estoy seguro, habla a través de su palabra. Te habla con Santo Espíritu aquí, te hace entender y te hace ver cosas. Dios te llama tu atención todos los días porque algo quiere contigo. Si usted no quiere o no entiende o no ve, hay algo en usted que está estorbando a la voz de su Santo Espíritu. Amén. Y terminamos de leer hasta el versículo 10, versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasaron junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión. Ahora es una visión de noche. Un varón macedonio que estaba de pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Parece que allá en Macedonia, yo no sé cómo lo reconoció que era de Macedonia, quizá tiene una vestimenta única, quizá digo yo, ¿no? Pero este hombre ve en visión de noche a un hombre orando, diciendo, ven. Parece ser, yo creo que este hombre no sabe de Pablo, pero dice, Dios, envíanos a alguien. Dios envía. Hermanos, y créanlo, hay partes en nuestro país, aquí, no lo vayamos muy lejos, hay partes en nuestro pueblo que habrá alguien doblando rodillas. Señor, envía a alguien acá a enseñar tu palabra a mi barrio. Quizá por eso está Carmita allá, en una zona de riesgo, porque alguien ahí está doblando rodillas. Quizá alguna ancianita, algún viejito, quizá alguna madre desesperada porque sus hijos están en drogas o en delincuencia, quizá algún padre, un tío, un abuelo, no sé, pero algún maestro de colegio, algún maestro de escuela, no sé, pero alguien ahí en esos barrios está doblando rodillas diciendo, Señor, manda a alguien aquí para que esta generación no se pierda. Y por eso hay gente sensible, a misioneros que se van a esos lugares a predicar la palabra de Dios. Hacen cosas que nosotros no hacemos. Aquí es esto. Pablo recibe la visión. Versículo 10. Cuando vio la visión,
Enseguida. ¿Cuánto esperó? ¿Cuánto esperó? Hermanos, hagamos un culto de ayuno y oración para ver Dios qué quiere de mí. Tuve una visión que hay un hombre que necesita que vayamos a fundar una iglesia allá. Oren para ver Dios qué quiere. Cuando aquí ya sabes que tienes que irte. Lo que Dios te hizo ver en tu conciencia, en tu inteligencia, ya está, debería cautivar tu corazón y agilitar tus pasos. Pero llega aquí, llega acá y pedimos confirmación. Habla en serio. Habla en serio. Pues. Si ya viste, lo recibiste, lo confirmaste, hay aquí un peso, hay aquí un peso. Es lo que pasó con mi esposa y conmigo para venir acá. El misionero lo necesitamos acá en Red de Vida, vosotros en otra ciudad. Y mi esposa dijo, ¿tú quieres irte para allá? Y mi esposa estaba parada, recuerdo mi escritorio, y me dijo, yo no quiero ir allá, yo no quiero ir a Santo Domingo, yo no quiero ir allá, pero sé que Dios me está llamando. Y yo tuve que decir también lo que había aquí, yo no quiero ir allá, esa iglesia me hizo daño, no quiero ir a Santo Domingo, recién estamos mudados acá en Puerto Viejo, no quiero ir allá. Pero digo, no quiero, pero sé que Dios me necesita o me puede usar allá en Santo Domingo. ¿Cómo lo supe? No lo sé, solo lo sabía. No sé cómo, pero aquí ya había un peso. No, hermanos, no había que entenderlo, había que aceptarlo. Es todo. Y muchas cosas, muchas bendiciones de Dios. No hay que buscarle el entendimiento. Solo hay que decir, amén, heme aquí, envíame a mí. Se acabó tu problema. No hay que entenderla de vueltas. Solo hay que aceptar el hecho, punto. ¿Acaso que Dios te va a mandar a hacer una cosa que tú no puedas? Dios te va a mandar a cosas que tú sí puedes, solo que tú no sabías o tienes miedo o nunca pensaste que podías. ¿Aló? Así es. Marquito fundó una iglesia, edificio y todo. Ya de adulto. Yo no sé, y yo les conté una historia, no sé, mi profesor en la Universidad Bautista de Luisiana, apellido Whistler creo que era, me estaba dando una clase que se llama Costumbres Israelitas. El hombre tenía 83 años. Es un gringuito de 83 años que fue pastor, pero él tiene muchos libros escritos. Me estaba dando la materia ya en Luisiana. Y él en su clase, él habla inglés, español, hebreo y algo de portugués, o sea. Y ese viejito, ya viejito, era un viejito de 83 años. Él paró la clase y se quebrantó y se puso a llorar y comenzó a contarnos algo que le estaba perturbando. Él dijo, hermanos, oren por mí, porque íbamos a comer. Oren por mí. Yo ya renuncié, ya me jubilé con mi esposa y nos fuimos a la montaña. Compramos una casa podrida y vieja. Ya la estamos acabando de construir. Ellos, dice, dormimos dentro de la casa, pero en carpa, porque el techo está destruido. Estoy poco a poco construyendo. Pero con mi esposa nos fuimos lejos de la montaña para que ninguna iglesia nos busque, porque estamos jubilados. Y dice, hermanos, una comitiva de ancianos de una iglesia de por acá me fue a casi 2 horas y media a buscar con una carta allá en el monte, a decirnos que quieren que seamos su pastor con mi esposa. Pueden imaginar, dice, pastor, pueden imaginar que yo huyo y ya estoy viejo. Y ahí él fue que se puso a llorar cuando dijo, hermanos, y yo le dije a Dios, recuerdo viendo el cielo desde dentro de mi casa. Y dice, yo le dije a Dios, Dios, ¿por qué me mandas este pesar? Yo estoy viejo. Y le dice, Dios, yo ya no puedo ser pastor. Y dice, inmediatamente sentí una voz que me decía, ¿cuándo has podido? Hermanos, y esos somos, siervos inútiles. Cualquier cosa que hagamos en el ministerio que some como grande, que te haga ver a ti grande, entiende, no eres tú. Es Dios por medio de ti, usándote a pesar de tus debilidades, límites, torpezas y equivocaciones y pecados. Pero no se trata de ti, se trata de que Él te está dando un don y te está usando a ti. Solo ponte a disposición de Él.
Yo no debería ser pastor, hermanos, pero tengo un don que muchos no lo tienen, es hablar en público y entender Biblia. Entonces yo no puedo decirle, no, Dios, búscate a otro que dice, no, por eso te di el don a ti, te lo di a ti, porque a ti te quiero aquí. Y yo estoy cada día, Señor, tengo tantas cosas en mi mente y corazón que quiero renunciar. Y Dios dice, y yo no puedo, Padre, pararme. Sí, yo no depende de ti, tú nunca has podido. Soy yo el que he hecho las cosas. Restaurar una iglesia como esta, levantarla después de una división, con gente dañada y herida, que la gente dañada y herida hiere, y con mi esposa aquí. Y después que venga alguien a decirme, pastor, usted ha hecho un gran trabajo. No fui yo. Yo solo lo que hice fue pararme y predicar. El resto, el 99% es trabajo del Espíritu Santo en los cuerpos de los miembros. Que heridos sanaron, que malos se convirtieron en buenos, y los que eran malos y que no dicen buenos se fueron. Es trabajo de Dios, no nuestro. Y si alguien se queda aquí humillado al Señor, es porque Dios lo está llamando y ha entendido su amor. Y si alguien se va al mundo después, es problema de esa persona que rechaza a Dios. No es trabajo mío ni de ustedes, es trabajo del Espíritu Santo trabajando el que le permite hacerlo. Porque Dios tampoco es un Dios manipulador y obligador. Dios todopoderoso, amén. Pero Él no va a hacer nada si tú no se lo permites. Hermanos, esto es interesante. Entienda, solo deja que Él te ayude y te moldee y te use. Timoteo se dejó usar. Y el Espíritu Santo viene predicando el Evangelio por siglos, con o sin usted. El Espíritu Santo viene predicando el Evangelio miles de años, con o sin usted. Así que, si usted quiere, bien; si no quiere, no me importa. Pero el Espíritu Santo seguirá predicando el Evangelio y tocando corazones, y Cristo Jesús seguirá entrando en la vida de gente, con o sin nosotros. Pero ¿no sería mejor que seamos usados? Por lo menos dejamos huella. ¿No sería mejor, ya que el Espíritu Santo de ley va a cumplir su trabajo, no será mejor que úsame? Ya que estoy aquí, estoy de paso, úsame. Es lo más lindo, lo más gratificante, y en verdad llena más que una noche con cervezas. Esto llena. El saber que la gente busca al Señor porque tú dijiste una cosita, uy, hermano, que eso llena. Amén. Hermanos, no voy a seguir más para no preocuparlos. Solo termino el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que les anunciésemos el Evangelio. Amén y amén. Y aquellos que están en redes sociales, gracias por continuar, por vernos. Gracias por quedarte con la página. Que Dios te bendiga y que todo lo que hacemos aquí también sea de bendición para allá donde te encuentres. Que el Señor te bendiga. Me despido también de ustedes en oración. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos diste de abrir tu palabra y leer los hechos de tus santos siervos. Mi Dios, hombres inútiles, con límites temperamentales o sanguíneos, con miedo, pero ahí, mi Dios, lo único que hicieron fue depositarse en tus manos. Su poca fe o mucha fe la depositaron en ti y tú hiciste grandes cosas con ellos. Padre, si tan solo pudiéramos tener un poquito de esa fe, hoy, en este siglo, tu iglesia hiciera cosas grandes. Mi Dios, te imploramos misericordia y que podamos nosotros también contribuir con algo en tu reino aquí en la tierra. Que tu Santo Espíritu nos hable, nos moldee, nos sacuda, nos muestre algo de camino, porque somos humanos, somos ciegos y tercos, pero muéstranos el camino, motívanos, llámanos, y Padre, que podamos ser usados por ti. No lo merecemos, pero sí nos gustaría ser usados por ti. Sería algo hermoso, mi Dios eterno, estar en tu presencia y ver el fruto de tu trabajo a través de nosotros, envases rotos de madera, doblados, mi Dios, un envase imperfecto al fin, pero con tu esencia en nosotros. Así que Padre, te doy las gracias por esta noche y por mis hermanos y tu iglesia en todo el mundo. Levántala, mi Dios, y trastorna el mundo para bien. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos.
Amén. Amén.